Saludos y bienvenidos a En Serio un Podcast. Mi nombre es Maribel y como saben, estamos en nuestra sección, ¿verdad?, de Review by Authors, donde tenemos un invitado, especialmente autor, que nos va a estar hablando del proceso creativo y de su libro. En el día de hoy me acompaña Ezequiel Olazagasti, no sé si lo mencioné, me corrige, y nos va a estar hablando de su más reciente libro, que es un libro de cuentos. Vamos a comenzar. Preséntate, Ezequiel, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres y a qué te dedicas. Hola Maribel, primero que nada muchas gracias por la invitación, es un gusto estar en tu podcast. Mi nombre es Ezequiel Olazagasti, soy escritor y periodista de Buenos Aires, Argentina. Me dedico a principalmente la docencia y el periodismo, y voy a estar hablando de mi libro de cuentos, el último, el tercero, que salió en el año 2022, y tenemos ahora una reedición este año, una segunda tirada del mismo, así que muy contento. Se llama La gente dice amar la lluvia. Interesante. Antes de empezar completamente con el libro, que me dice que es un libro de cuentos, ¿verdad? Cuéntame un poquito del proceso para crear este libro en particular, proceso creativo. Si leíste alguna obra, si te informaste de alguna otra, de algún tema en particular. Bueno, este libro tiene mucho de realismo cotidiano de Argentina. Si lo está leyendo hermanos de otros países latinoamericanos, igual tenemos algo muy en común, ¿no? En cuanto al barrio, al empleo, al trabajo, al obrero, a ese obrero latinoamericano. Tiene mucho de eso los cuentos de este libro, y me inspiré mucho también en mi tiempo como estudiante de periodismo, al ver las distintas dificultades que atraviesa el trabajador de a pie, y las diferencias en las clases sociales también que existe, ¿no? Esa lucha a veces entre las propias clases, entre los propios hermanos de clase, ¿no? Eso se ve mucho en el libro. Habla mucho sobre las fábricas, sobre el trabajo, sobre el día a día, el transporte público. Es un cuento un libro de cuentos muy realista en ese estilo. En esta, ¿verdad? Me dices que es realista. Eh, ¿Te enfocaste en algún autor en particular? Bueno, me dice que te inspiraste en tus tiempos como estudiante, ¿no? De periodismo. Pero tuviste en cuestión para las personas que eventualmente o piensan escribir más o menos el estilo que tú ¿tienes alguna referencia, algún autor, además de tu libro, ¿verdad? Que se enfoca en esos temas, que nos puedas mencionar? Sí, eh, básicamente en la época como estudiante leía a Rodolfo Walsh, un periodista argentino, padre del periodismo, es como un referente acá, que creó un poco lo de la no ficción, ¿no? Eran historias periodísticas, pero él les daba un toque literario, y eso la verdad me inspiró mucho a muchas de mis obras. También leí en ese tiempo mucho a Samantha Schweblin, autora argentina, que ahora tiene mucha popularidad, no solamente acá en Argentina, sino en otros países, que habla justamente sobre ese realismo un poco cotidiano, y un poco de lucha también. Fueron los dos textos que más me atravesaron en las épocas que estuve escribiendo esto, y a la vez también muchos colegas independientes de acá, de Argentina, eh, amiga Erika Vera, el señor Pablo Bauchero, que son escritores justamente de mi misma zona, de mi misma ciudad, y también me ayudaron mucho con el libro y con sus historias. Y leer básicamente las notas periodísticas, tal vez esto no sonaría como algo literario, ¿no? Pero leer las notas periodísticas y escuchar las noticias día a día era como una inspiración también a la hora
de escribir los relatos. Escuchar qué iba pasando día a día en la ciudad era como una especie de inspiración para los relatos también. ¿Y tú escribes en el momento o tomas un espacio durante tu semana o tu día para enfocarte solamente en escribir? En una época tenía mi momento del día que era 6, 7 de la tarde, me sentaba a tomar un café en una cafetería y escribía, era mi momento. Ahora lo he tomado un poco como una especie de trabajo también, de decir, tengo que escribir esto, es el momento de escribir esto, y a veces no tengo ese espacio que tenía antes de las 6, 7, más con la pandemia, ¿no? Cuando tuvimos este momento de pandemia, que, que yo seguí trabajando porque estaba en una empresa de electromedicina y íbamos todo el tiempo al trabajo. No me guardé en casa, sino que era esencial, entonces tenía que ir. Y no tenía ese tiempo, ya había perdido ese tiempo de sentarme en un café a escribir, y entonces empecé a encontrar el tiempo donde podía, en el viaje en transporte público, escribiendo en el celular, o en algún tiempo muerto en el almuerzo del trabajo, o en casa a horas extrañas como las 12 de la noche, 1 de la mañana, o las fines de semana que no trabajaba a las 8 de la mañana escribiendo, porque eran los tiempos muertos que encontraba. Entonces se me desparramó ese ritual que tenía, se me fue esparciendo algo de escribir en el momento que se pueda, en el momento donde hay tiempo. Mencionas el momento de la pandemia y todo esto, ¿verdad? De sacar ese espacio. En cuestión del libro y tu proceso después de haberlo hecho, o sea, ¿tuviste algún contratiempo? ¿Tuviste algunas preguntas que tuviste para que mejor lo aguanto? O pues, algo que te haya pasado por la mente en ese proceso de poder publicarlo. Bueno, el libro estaba prácticamente terminado a finales de 2019, salió en 2020, yo creo que me confundí en el principio y dije 2022, pero 2022 es cuando salió la revisión. Salió en 2020 y yo a finales del 2019 lo tenía prácticamente listo, todos los cuentos, maquetado, todo ordenado, y cae la pandemia, y fue una complicación, pero fue complicado en el hecho de cómo voy a hablar con los editores, cómo se va a llevar a la imprenta. Por suerte se pudo hacer. El tema de registros, de registros acá en Argentina eran presenciales en su momento, y con la pandemia pudo hacerse los registros de manera online, que facilitó mucho, mucho las cosas. Y cuando el libro estuvo listo, estaba listo para salir, bueno, estaban las complicaciones de los envíos a la imprenta, que la imprenta después lo vuelva a traer, y después la distribución en librerías, ¿no? Eso fue lo más complicado, porque las librerías estaban cerradas, la gente no podía salir a comprar el libro, entonces como que en un momento pensé en no sacarlo, porque pensaba que lo iba a sacar y la gente no iba a comprarlo, no iba a poder acceder, pero con la editorial decidimos sacarlo igual, y con todos los cuidados correspondientes pudimos hacer las entregas, envuelto en papel plástico, para que puedan limpiarse con alcohol, con barbijos, en distancia. Fue un trabajo extra que trajo la pandemia, el poder, no tanto terminarlo, porque el libro ya estaba casi terminado, pero poder hacer que llegue a la gente. eh, no se pudo hacer una presentación tampoco, porque la gente no podía reunirse en lugares cerrados. Entonces todas esas cosas dificultaron un poco el tema de hacerlo llegar al público, pero por suerte pudimos superarlos, y tuvo un buen recibimiento. Okay. ¿Y a qué audiencia como tal llega este libro, como tal, en ese sentido? A mí me gustaría pensar que es para todo tipo de audiencias, pero tengo que admitir
que tal vez un público de menos de 18 años le pueda resultar complicado la lectura o incluso un poco fuerte algunas cuestiones de vocabulario o algunas cuestiones de temas adultos, no temas adultos yéndonos para el lado de lo sexual, ¿no? Por ejemplo, pero sí cuestiones adultas, ¿no? Porque como se habla mucho del tema del trabajo, del día a día, en una oficina, en una fábrica, tal vez para un chico de menos de 18 años le puede resultar muy ajeno ese mundo. Ojalá que les interese, me encantaría que les interese ese tipo de mundo, pero si tengo que ser más puntual, yo diría que para gente de entre 20 y 50 años que está metida en ese mundo del día a día, del trabajo, de la oficina, de la fábrica, del transporte público y de la clase obrera latinoamericana, es un libro que le puede gustar. Ok. Y, ¿verdad? ¿Tienes algún consejo para todos aquellos autores que están en ese proceso de decir, pues quiero empezar, no sé cómo hacerlo, algo que le quieran decir? Pero tú tuviste muchas complicaciones cuando lanzaste el libro y eso puede desanimar mucho, así que si tienes algo que decirle a ellos. No, lo principal como consejo es que escriban todo el tiempo, escriban, lean, que eso es lo que nutre al escritor. Después todo lo demás se va dando, se va saliendo, va resolviéndose. Pero si no hay una obra escrita, no se puede hacer nada. Así que lo importante es siempre escribir. Es importante tener a alguien que pueda darte una crítica constructiva, que te pueda ayudar con su lectura, porque es algo que llamamos a veces lectores beta o lectores cero, que nos ayudan con sus opiniones, que pueden darte críticas constructivas para que tu cuento, tu novela mejore, porque te da otra visión que por ahí uno no tiene en el momento. Y bueno, la ayuda es importante, ¿no? Alguien que te pueda ayudar necesitas corregir, buscas un corrector, necesitas estos lectores beta, buscarlos también. Buscar a alguien que te pueda dar un consejo editorial, alguien que te pueda hacer la tapa. Esta tapa es una fotografía de mi pareja, que es muy linda, y yo se la pedí para poder ilustrar el libro, pero hay muchos artistas que se especializan en hacer tapas, entonces es bueno ir con ellos a pedirle que hagan su trabajo y te hagan una tapa muy linda. A veces queremos hacer todo nosotros y es muy complicado, ¿no? Es bueno el trabajo en equipo la obra es tuya, pero el trabajo en equipo ayuda mucho. Perfecto, Ezequiel, pues mire, ¿verdad? Le pregunto, ¿dónde las personas que nos están viendo, nos están escuchando, se pueden poner en contacto con usted? Pueden encontrarme en redes sociales, pueden encontrarme como @Ezequiel_Olazagasti en Instagram y también Ezequiel Olazagasti en Facebook. Ahí está la mayoría de mis trabajos, como periodista también escribo notas para distintos medios y también hago podcast, o sea que somos colegas de podcast con Maribel. Ahí pueden encontrar todos mis trabajos y si quieren encontrar la gente de Isamar la Lluvia, para la gente que está fuera de Argentina, me pueden escribir y yo puedo mandarles el formato ebook, que es lo que estamos vendiendo ahora al exterior, porque en Argentina se complica un poco la exportación. O pueden encontrarlo también en Amazon. En Amazon pueden encontrarlo, Ezequiel Olazagasti, la gente de Isamar la Lluvia. Ahí pueden encontrar el libro para su descarga de libro digital o de tapa blanda también. Perfecto, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para los que nos están viendo, nos están escuchando, pueden encontrar la información de Ezequiel en la descripción de este video o de este audio. Y pues ya saben que pronto pues vamos a estar haciendo otro tipo ¿cómo se le puede decir esto? Un live que vamos a estar haciendo eventualmente. Así que Ezequiel, gracias por estar aquí con nosotros. Te lo agradezco mucho y por estar escuchando hasta el próximo episodio. Muchas gracias, Maribel.
hemos concluido el episodio del día de hoy. Bien importante que sepa que si eres autor, queremos tenerte aquí en nuestro canal, así que es bien importante que vayas a nuestro enlace que dice En Serio Books, Linktree Serio Books. Ahí vas a llenar donde dice Got Interview, el formulario, y eventualmente nos vamos a poner en contacto contigo para poder tenerte aquí en nuestro canal. Así que no te olvides suscribirte y compartir el video. Hasta el próximo episodio.